Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Haciendo Buena Letra, este espacio que tenemos con las autoras y los autores de Planeta. En este caso, un querido amigo de la banda oriental, de la querida República Oriental del Uruguay, Gonzalo Yarvide, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Bárbaro, muy contento de estar acá contigo y además bueno, de que los hermanos argentinos de la banda occidental, puesto que éramos dos bandas, Claro, se puedan encontrar con el libro. Lo tengo acá, mira, lo puse acá para que se vea. sí, sí, hermoso. Se vea, sí, Artigas, el patriota sin patria, que además cuento con el honor y el gusto de tener tu prólogo, nada menos, que para mí es una maravilla. Y en definitiva trata de la historia de Joaquín Artigas, que no es Sí, conocido ni en Uruguay ni en Argentina. No es muy conocido, a pesar de que en Montevideo, en el Cerrito de la Victoria, hay una calle con su nombre y en otras ciudades, porque fue uno de los 33 orientales. Fue bien, un esclavizado de la familia Artigas, y con Pantaleón Artigas, sobrino de José Gervasio, el héroe patrio nacional uruguayo, que en realidad quería otro proyecto, ¿no? Un país independiente, sino que él fue un gran federalista, él quería total. las Provincias Unidas, que no tuviera capital en Buenos Aires, eso sí, y bueno, no se la llevaron, obviamente. Sí, la verdad que una pena que no haya triunfado aquel proyecto, que nos hubiera hecho mejores a las dos orillas del Plata, ¿no? Contanos un poquito más de Joaquín y por qué se te ocurrió, por cómo llegaste a este personaje tan poco conocido, que a la vez, bueno, ahora vamos a hablar un poco del contenido que me parece muy interesante del libro, de la historieta. ¿Por qué Joaquín Artigas, no? Bueno, mirá, yo estaba en plena pandemia en 2020, en agosto. Viste lo que tienen las fechas patrias o el nomenclator. Era 25 de agosto, que acá es muy popular como la fiesta, la noche de la nostalgia en Uruguay. La gente sale a la noche y demás, porque al día siguiente es feriado, porque es el día de la independencia. Una Claro. independencia un poco extraña, catalogada ahí, porque en realidad la Cruzada Libertadora de los 33 Orientales, que salieron de Buenos Aires, financiado por orientales, pero también por porteños, por santafesinos, Claro. lo que quería era sacar a los portugueses, a los brasileros y portugueses de acá de la banda oriental y reincorporarlos a las Provincias Unidas. Después, vía mediación británica, Lord Ponsonby y demás, sabemos que la historia fue otra y hoy tenemos un país separado, independiente. Pero en cualquier caso, estando yo ese día ahí, plena pandemia, pensado qué hacer, leo una nota de prensa esa que lista los 33 orientales. Y entre Ujú. que sabemos que ni fueron 33 ni eran todos orientales, pero eso Claro, capítulo aparte. Y claro, ahí claro. está Joaquín Artigas, y Pantaleón Artigas me llamó la atención el apellido, yo no tenía idea quiénes eran, me pongo a investigar y la Historia Nacional le dedica una página y media de un libro del año 76 del gran historiador Aníbal Barrios Pintos, en donde Ajá. cuenta la historia de Joaquín Artigas, africano de Mozambique, esclavizado, y que vino acá. Y fue traído aquí y fue parte, digamos, era propiedad de la familia Artigas y vivió en los campos de Casupá, que yo recorrí 3 veces, tuve 10 meses de investigación histórica, después el guión, después el dibujo, y el personaje empezó a subyugar. El Instagram no me deja mentir, digamos, bueno, miente, pero no nos deja mentir a nosotros, porque yo publiqué el 29 de agosto ahí en Instagram un boceto, ¿viste? Y yo en Claro. general, cuando hago historietas, dibujo, rara vez publico un boceto, siempre publico algo terminado. O sea que ahí ya me di cuenta después, retroactivamente, que había una pulsión, había algo como que Joaquín Artigas de alguna manera me estaba convocando, o yo a él, o lo que fuera, y empecé como a vivir con esta persona que existió, pero también a estudiar todo lo que fue la esclavitud del Río de la Plata, y en el camino fui encontrando algunos hallazgos, producto de mi mirada y demás, y atender el tema. Por ejemplo, nosotros en Uruguay tenemos tres banderas, la bandera uruguaya y hay dos banderas más. La segunda es la de Artigas y la tercera es la de los 33 orientales, que tiene los colores rojo, azul y blanco la de Artigas, y en el medio tiene una leyenda, o como se llama ahora, eslogan de campaña o Claro. lema de campaña, que era libertad o muerte. Sí. Y es muy interesante porque, viste, Felipe, que todos los libertadores nuestros, San Martín, O'Higgins, Simón Bolívar, Artigas, todos decían, como principal metáfora convocante a la revolución, España es el tirano, nosotros tenemos Con que la libertad. liberarnos de ese amo, somos los esclavos, ¿verdad?
Con claro, lo cual es un buen argumento para relativizar o incluso rebatir esa cuestión que a veces se dice, no, no mires la esclavitud como algo de ojos del siglo XXI, mirá que en el siglo XIX no estaba tan mal. No, en el siglo XIX todos sabíamos, todos nuestros antepasados sabían que era un oprobio, que era un horror y que era tal, lo peor que te tal, podía pasar. Por eso lo usaban como principal metáfora convocante de que lo peor que podías era estar en esclavitud. Y si te pones a pensar libertad o muerte, además de ser eso, tiene otra capa semiótica que es una gran publicidad para alistar negros, para alistar claro, afrodescendientes y africanos. claro, Porque al unirse a la revolución, y los realistas esa promo publicitaria enseguida la tomaron, cuando tú te unías, hay que decir que no era publicidad engañosa, vos podías morir luchando, pero claro, ibas a ser libre si se ganaba. Y esa era la promesa totalmente. que acudían los afro, porque vos fíjate que era imposible conseguir la libertad, la manumisión, como se le llama, vendiendo unas empanaditas o lavando ropa los domingos. La Tal única cual, manera era, era la revolución. Y no te así se alcanzaba, no te alcanzaba la vida, no te alcanzaba la vida para pasaba juntar la esa vida. Y eso dinero. es un gran olvido que tenemos Claro, argentinos y uruguayos, que somos, yo creo, íntimamente un mismo pueblo, una misma nación, sí, con dos jurisdicciones políticas distintas, sí, que los hemos olvidado y quitado la historia. Y capaz que por eso me reclamaba de alguna manera. Mira, tengo el claro, poema de Borges abierto acá, La sí, Milonga de los Morenos, y le ujú, voy a leer a tu público dos estrofitas. dale, cómo no, Cuando la patria nació una mañana de mayo, el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo. Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos, y se formó el regimiento de pardos y de morenos. Borges claro, nos recuerda cómo se nutrieron estos ejércitos de quienes le ponían el pecho a las balas. Ojo, que es lo mismo que han hecho los yanquis en Irak y todo lo demás, sí, sí, negros, sí. latinos. Sí, acá teníamos el de Pardos y Morenos que luchó en las invasiones inglesas, pero también el 8 de San Martín, que cruzó los Andes y que era un destacamento importantísimo de infantería compuesto exclusivamente por esclavos, ¿no? Exacto. Y Y es en interesante Montevideo, porque San Martín, fíjate que pide para ellos ascensos, porque dice que son de lo mejor que hay, y el gobierno de entonces se los niega. Y San Martín le contesta, ¿qué pasa? ¿Tienen miedo que les pase lo de Haití? ¿No? mira qué fuerte. Qué fuerte. Interesantísimo, Porque en interesante. Haití a los franceses les salió el tiro por la culata, como digo en un Claro, momento de la historieta, porque sí, la sí. libertad de los derechos del hombre, y ellos dijeron y nosotros, y fue la primera revolución latinoamericana. La primera independencia latinoamericana en 1804 y Y la única, la primera derrota de Napoleón, ¿no? la primera derrota de Napoleón, mirá vos qué dato, claro, claro, no sabía eso, ¿no? Y hubo dos revoluciones que fueron de pobres, vamos a llamar, como uno Sí, románticamente espera de una revolución, que fue esa y la de Zapata en claro, México. Todas tal las cual. demás fueron la oligarquía criolla. Artigas es un Claro, gran oligarca. claro. Fue la oligarquía que dijo, estoy podrido de pagarle impuestos al rey de España. Ahora que vino Napoleón, vamos a zafar de los impuestos y poder que nuestros hijos vayan a cargos públicos y se puedan ir a una universidad que no haya que mandarlo a lo que hoy es Bolivia. Obviamente. Quería hablar un poco del contenido del libro en este poco tiempo que tenemos, que me pareció muy interesante una cantidad importante de homenajes a la historieta universal, al cómic, donde aparecen, por ejemplo, la gente de Asterix, Obelix, aparecen Beavis and O, Butthead, ¿no? Obelix aparece en lugar de con un menir con una guillotina, Con la conforme guillotina. Bueno, muchas cosas muy, muy interesantes. Yo creo que me atrevería a calificarlo como un cómic pop, ¿no? De alguna manera. Está Podríamos. bueno, está bueno. Y sí, es una historieta que es bien de la tradición. Mirá, me pasó una cosa curiosa. Alex Borucki, un gran historiador uruguayo que vive en California, que estudió todas las rutas esclavas, fue el que me dio el diario de bitácora del Ascension, del barco, para Claro, todos sus datos que, si vos decís, yo, si se me hubiera ocurrido un guión así, difícilmente no me hubiera animado a dibujarlo porque es una locura lo que vio ese viaje, pero es claro, real, está en el diario de claro. bitácora del Capitán Samuel J. Y Alex, Alex colaboró mucho, me ayudó mucho y siempre por mail. Y no había visto mis dibujos. Cuando Claro, vio la historieta se murió, porque claro, se imaginaba una cosa media realista, como hacen muchas claro, veces los yankees. Dijo, sí, sí, no, esto es el cómic de Río de la Plata. Para mí fue un homenaje, porque esa es nuestra tradición, Felipe. Para sí, mí, en un momento la historieta aparece Inodoro, que va a buscar y dice, no, porque Roberto hace tiempo que no me escribe. Y está en la sí, puerta de la Gaceta de Buenos Aires, que sí, creada por Moreno, que después se claro. convierte en un horror, como pasa a veces con los medios, que nacen con lo Sí. mejor y después se venden Mira y es con un lo peor, sí, sí, lo ¿verdad? peor. Sí, Y se encuentra con un tipo que lo hice muy parecido de gusto a Bernardo Neustadt,
que claro. le dice a Inodoro, lo mira a Inodoro y le dice, no, y de alguna manera parafrasea aquello que le escribió horrible Sarmiento a Mitre, de que servía para abono de tierra de la sangre de gaucho nomás. Sangre de gaucho, la sangre de gaucho, exactamente. Pero bueno, la historieta está llena de guiños, me parece, y además es una muy interesante historia de la esclavatura, ¿no? Vos te metés mucho con cómo era ese comercio y qué potencias estaban incluidas en este negocio horrible de seres Porque humanos, ¿no? fíjate, Felipe, yo digo, a veces he comentado, la esclavitud, Karl Marx dice, nos explica que del feudalismo al capitalismo se necesitó una primera, lo que llaman inyección primigenia de capital. Y es Claro, la esclavitud, un negocio que durante 400 años, primero que fue, yo digo que es la primera gran multinacional tal como conocemos hoy a estas corporaciones monstruosas, la esclavitud. cual, tal cual. El negocio triangular, ¿verdad? Hubo otros antes, no es que el negocio Sí, mundial estaba desde la época muy antigua, pero a nivel supermasivo que integrara a Estados Unidos y Europa como los grandes enriquecedores, esclavizadores y ladrones, porque claro. consistió en que durante 400 años robaron entre 30 y 40 millones de personas de África para Exacto. traerlas a robar las riquezas del suelo y del subsuelo de América. Esa es nuestra historia, Felipe. Tremendo, tremendo. Tremendo, aparte nunca contado así y naturalizado completamente, ¿no? Como que es algo que las potencias necesitaban para su expansión. Así Por dicho, ¿no? supuesto. Cuando me Claro. puse a estudiar toda la cuestión de la esclavitud, en un momento me encuentro con que en un teatro en Liverpool era un pueblo de pescadores, como si fuera Sí, Punta del Diablo. pero un gran centro esclavista también. Claro, en pocos Claro, años se convirtió en una ciudad formidable por ser Liverpool, igual que Bristol, puertos claro, esclavistas fenomenales. Y una claro. vez un actor de Londres fue a representar a un teatro de Liverpool hermoso, enorme, una obra, y entró borracho. Y la gente lo silbó, lo abucheó. Y el loco se calentó y en pedo les dijo, ustedes me abuchean a mí, ustedes asesinos esclavistas, no hay un solo ladrillo en Liverpool que no esté pegado con sangre de esclavo, le dijo. Mirá, impresionante, impresionante. Y bueno, cómo era el vínculo de Artigas, José Gervasio con los afro? Mirá, José Gervasio, que por ejemplo en alguna carta le manda a un familiar de regalo un esclavo para que le cebe mate, lo tenía naturalizado. Él, digamos, era parte de esa sociedad esclavista, era parte de la Claro, sociedad esclavista. Un esclavo, fíjate que valía 200 pesos, era como un auto promedio hoy. claro. Era un Siempre fueron caros, fueron caros. siempre fueron caros, era un capital, una inversión, era parte de la fundamental de la economía. Fíjate que en aquella época, en Buenos Aires, en Montevideo, los dos principales rubros económicos de importación y exportación eran los cueros de exportación y los esclavos como artículo de importación. Claro, Movían la economía, ¿te das cuenta? Toda nuestra sociedad absolutamente. está basada en eso. Yo en un Sí, momento sí, pongo un inglés, ¿te acordás del inglés que no sabemos quién es? Que es un inglés que escribió Buenos Aires entre 1820 y sí, 25, uno de los libros exactamente. que lo pongo Sí, en el Café Victoria, como cuenta él, que era el café más sí, importante de la ciudad, y ve pasar hacia el puerto, desde el puerto y se cruza un ganado con dos afro, y dice, ahí van las dos principales rubros de nuestra economía cruzándose, ¿no? tremendo, tremendo. Y José Gervasio tenía un vínculo muy particular con los indígenas, ¿sabés, Felipe? Claro, Los indígenas, y también con los esclavizados. Claro, la verdad es que el tipo era lo que hoy llamaríamos un humanista. claro. Era un tipo increíble, ¿no? Pero miraba las cosas de esa óptica y no hay ningún proyecto que le haya declarado de abolición de la esclavitud. Eso hay que decirlo. Mm. Aún así, sobre todo con los indígenas, tuvo una relación formidable con Andresito. Fíjate que Andresito, Claro, que fue gobernador, ¿verdad? eso es, claro. Primer Que esperar, gobernador indígena. ¿te das cuenta? Hubo que esperar a Evo Morales para que hubiera otro, prácticamente, Sí, si mal sí, no me falla la memoria. Entonces, él con los indígenas tenía una relación de enorme hermandad y paridad, y no fue mm, hasta que él dejó la banda oriental que viene el horror que nosotros cometimos, y es una vergüenza como uruguayos que vivirá siempre con nosotros, un horror que nosotros extinguimos en la batalla de Salsipuén, matamos los últimos 500 charrúas que quedaban. claro, Después nos gusta decir en el fútbol garra charrúa. ¿Qué garra charrúa? La garra de los gallegos, los napolitanos, los vascos, como mis ascendientes, ¿no? Mi claro. ascendencia, que matamos a los charrúas, ¿no? Mm. Claro, Obdulio Varela no tenía mucho de charrúa. Por Varela decían el negro jefe y era un pardo, que podía Claro, estar en un regimiento era de un afro. pardo. Lo menciono porque era un afro, ¿no? Exactamente, Gran héroe exactamente. el gran héroe del Maracaná, ¿no? El gran héroe Macará, el negro jefe.
claro, por eso. Y te voy a decir una cosa muy curiosa. Los uruguayos no sentimos a Odulio como afro, a Negro Razi, pero a Claro, Odulio le dicen el negro jefe. Acá mucha gente le dice negro chino y no es negro ni chino. Se le dice, como al negro Fontana Rosa, que no era claro. negro. Sí, sí, sí. Le decimos, pero de Odulio Varela, vos decís, hacemos una lista de afro, un uruguayo no te pone a Odulio Varela. Qué interesante, Y ¿no? te voy a contar un dato más. Al héroe máximo después de Artigas sería, ¿no? El segundo héroe nacional. Sí, sí, sí. Sí, Ahí sin está. duda, sin duda. Y vos sabés que Joaquín Artigas y Dionisio Oribe, que eran los dos afro de la Cruzada Libertadora de los 33 Orientales, la principal pintura de la historia uruguaya, que es el juramento de los 33 Orientales, Blanes los pinta y están en segundo plano y solo se ve el sombrero de paja, la nariz, un ojo y parte del labio de Joaquín, no se ve la cara. Y de Claro. Dionisio, Sí, peor, solo se ven las motas. Ahí tenés, y entonces en una radio me preguntó un periodista, ¿pero vos estás diciendo que Blanes era racista? Y yo dije, no, yo lo que estoy diciendo es que los uruguayos somos racistas, éramos y somos racistas, y la imagen que queremos tener nosotros mismos, los afros no tienen un lugar destacado. a pesar de que tienen una presencia actual mucho más grande que en Argentina, ¿no? Es cierto, es cierto, Claro. es Sí, cierto. Sí, es, sí, sí. Según no es un- distintas estadísticas, creo que entre un 5 y un 10% de la población va variando. Pero no olvidemos que son también las mujeres y niños afro en Uruguay los que son más pobres, Felipe. claro, O claro. sea que por eso digo, porque a mí no me interesaba ser una historieta. Yo no soy un tipo así como que quiera hacer una cosa como que yo no intenté hacer una cosa de pintoresquismo, mira cómo era la banda oriental, cómo era Buenos Aires, cómo era... No, no, no. A mí lo que me interesa es el presente y el futuro. Yo pienso en los Claro. esclavos y pienso en el chico de pedido ya, o de la marca que sea, no importa, pero que Sí, sí, viene con una motoneta y no tiene derechos, no tiene claro. aguinaldo y está casi convencido que es empresario, como todos nosotros, como dice Han ahora, ¿no? Nos estamos autoexplotando creyendo que nos estamos realizando. Así que a mí me interesa el tema de la esclavitud porque es el tema del capitalismo, Felipe. Qué grande Han, ¿eh? Qué gran aporte el de Han. Ah, maravilloso. Recomendamos la lectura de Han. Eh, Bueno, querido Gonzalo Yarvide, acá está un librazo, ¿eh? Ahí está. Artigas. Artigas, que no es Artigas y no es Artigas, porque no es José, es José también, pero es sobre todo Joaquín, ¿no? La historia de Sí. Joaquín. Y muchas sorpresas, ¿eh? Se van a llevar muchas sorpresas en esta historieta que está buenísima, recomendamos fervorosamente. Muchísimas gracias, Gonzalo, mucha suerte y ojalá nos veamos pronto, ¿eh? Nos vemos pronto, Felipe. Un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias por abrir la puerta del libro a los lectores y a los vedores también, porque es una historieta. Gracias, hermano. Gracias, querido, abrazo enorme.